Presentamos las máquinas de Estado. En el contexto de la maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones de la Universidad Distrital, a nuestro grupo nos ha correspondido la exposición, la ponencia de máquinas de Estado. Hemos definido esta exposición, esta ponencia, dentro de estos 6 ítems. Iniciamos con una primera definición formal de lo que son las máquinas de Estado. Haremos un recorrido histórico de lo que son las máquinas de Estado en el contexto de la evolución de las máquinas, de la informática o de la tecnología. Como segundo ítem, haremos un recorrido por la sintaxis y la semántica formal para expresar, diagramar y mostrar o visualizar las máquinas de Estado. Como tercer ítem, haremos una definición formal de lo que es el estado dentro de las máquinas de Estado. Haremos un recorrido por el estado inicial y el estado final de las máquinas de Estado. El cuarto ítem habla de las transiciones de las máquinas de Estado. ¿Qué son las transiciones y qué importancia tienen en el cambio de estados dentro del contexto de las máquinas de Estado? Como quinto ítem tenemos el diseño de una máquina de Estado y haremos un barrido de algunos ejemplos de lo que podríamos tener en la vida real de máquinas de Estado. En un sexto ítem haremos un recorrido práctico, algunos ejercicios que están planteados desde C#, JavaScript, el mismo Java y algunos otros lenguajes de programación, y nada de que veamos cómo se estructuran y cómo se diseñan estas máquinas de Estado a nivel de código. Un cordial saludo. Mi nombre es Janet Mora Jiménez. Iniciaré la presentación poniendo en contexto histórico algunos de los elementos relacionados con las máquinas de Estado. El recorrido mostrará de una manera esquemática grandes momentos de la historia y algunos de los eventos y protagonistas que tuvieron que ver con el desarrollo del pensamiento para llegar al punto actual del conocimiento acerca de autómatas, de control de un sistema y del comportamiento de salida del mismo. Se hará una definición muy general en 3 momentos históricos. Las sociedades antiguas, como con su predicción del futuro, el aporte de matemáticos y físicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y la edad moderna que profundiza en la matemática y la física teórica y aplicada. En las sociedades antiguas se buscaban en la astronomía y en la astrología entender el devenir de sus culturas y civilizaciones. Era una actividad de mucho respeto y la usaban dentro de la búsqueda de respuestas a la existencia del mundo y del universo. En la Edad Media, las creencias de tipo teológico se usaban para explicar la existencia y el comportamiento del mundo, el universo y la vida. En conjunto, estas disciplinas eran una fuente para la predicción del futuro que de manera reduccionista muchos consideraban que se podía hacer. Se trataba entonces de tener el conocimiento de los mecanismos que podía proveer la astrología o cualquier religión. Al ser imposible establecer las relaciones de causalidad, era imposible conocer el futuro de forma razonable, lo que contribuiría a la incertidumbre acerca del mundo. Lo anterior da origen a una teoría que intenta describir el caos en alguna medida. Dicha teoría es la denominada teoría del caos, un área de la matemática que ha generado numerosas aplicaciones. Desde la antigüedad se consideraba, antes de existir el orden visible, que la existencia solía estar sumida en un caos, origen de todo, y que debía ser eliminado por una deidad. David Hilbert, un positivista matemático y conocedor del alcance de las matemáticas, reconoció en las ciencias exactas una fuente de explicación de los procesos cotidianos y planteó su importancia en sus tesis. Con ellas pretendía resolver todo problema desde la perspectiva matemática con el descubrimiento y la representación aplicable para todos los casos. Su campo de acción era la formalización de las teorías matemáticas para que explicaran todo lo conocido. Por eso su trabajo lo redujo a obtener un principio básico para las demostraciones de todos los supuestos, y si eso se cumplía tenía una forma de encontrar una función de transformación de los procesos. Desde el punto de vista de las máquinas de Estado, este supuesto significa que para cualquier cambio de estado es posible encontrar una función de transformación. En su trabajo, Hilbert quería encontrar un lenguaje formal con el que pudiera probar toda afirmación o demostrar su negación. Surgió después
Turgot, quien refutó esta tesis con el teorema de la incompletitud, que delimita de alguna manera el positivismo matemático de Hilbert. De hecho, usó los presupuestos de Hilbert y demostró que no todas las teorías pueden ser probadas. Ante esta situación se inicia la crisis de la matemática y se avanza en la definición de procesos de cómputo para la matemática aplicada sin alcances de gran generalidad. Máquina de Turing. Esta máquina fue diseñada como calculadora de capacidad infinita, por eso consta de una cinta teóricamente sin final ni comienzo. Además se componía de una cabeza que haría desplazamientos con base en instrucciones lógicas. Turing definió un algoritmo como un sistema automático con reglas extremadamente simples que efectúa toda clase de operaciones matemáticas expresadas en un lenguaje formal determinado, en el que se incluyen símbolos para la entrada, símbolos para la salida y símbolos para el procesamiento. La máquina de Turing fue un adelanto importante porque apoyaba la teoría de computación y era además una prueba de que cierto tipo de máquina computadora podía ser construida. La hipótesis de Turing era que cualquier forma general de computación se podía calcular efectivamente mediante funciones recursivas parciales. La máquina de Moore es una máquina de estado que termina sus salidas solamente dependiendo de los estados presentes de la máquina. La máquina de Mealy es una máquina de estado que termina sus salidas dependiendo de los estados presentes de la máquina y de las entradas. Estas dos máquinas son usadas en aplicaciones de control automático a través de microprocesadores. Una máquina de estado se define como un conjunto de estados que sirve de intermediario entre entradas y salidas, haciendo que el historial de señales de entrada determine para cada instante un estado para la máquina, de forma tal que la salida depende únicamente del estado y las entradas actuales. Un caso particular de las máquinas de estado son las máquinas de estado finitas. Se llaman así porque es posible conocer todos sus estados. En estas máquinas es importante el tiempo y la historia, pues el estado actual es evaluado periódicamente para que sea elegido un nuevo estado. Incluso podría ser elegido un nuevo estado nuevamente. La máquina de estado son una parte integral de la programación de software, porque hacen el código más eficiente, más fácil de depurar y ayudan a organizar el flujo del programa con menos instrucciones. Una máquina de estado finita está basada en la idea de que hay un número finito de estados para un sistema determinado. En la diapositiva vemos dos estados fundamentales: encender la alarma y apagar la alarma. Son finitos y la máquina interactúa entre estos dos estados. La máquina de estado finito es un modelo que posee sintaxis y semántica formales y que sirve para representar aspectos dinámicos que no se expresan en otros diagramas. Sintaxis. Las máquinas de estado finito se definen como una tupla, donde S es el conjunto de estados internos o un conjunto finito de nodos, no vacíos. Sigma es un alfabeto o también llamado vocabulario. Es un conjunto finito y no vacío de etiquetas o símbolos. A es un conjunto finito de aristas etiquetadas que unen los nodos. SK pertenece a S, es el estado inicial. Debe haber solamente un estado inicial. En esta diapositiva
diapositiva se encuentra un ejemplo. En la parte izquierda es una representación gráfica de la máquina de estado para tener una más sencilla y rápida visualización de su contenido. Al lado derecho es la tupla, que formalmente es la máquina de estado. En la parte de la representación gráfica encontramos el estado inicial es 1, el conjunto de nodos está conformado por 1, 2 y 3, el conjunto de alfabetos es A y B. En la tupla podemos decir que el conjunto de nodos es 1, 2 y 3, el alfabeto es A, B. A es un conjunto finito de aristas etiquetadas que unen los nodos. En el ejemplo, estando en el estado 1, al ingresar A, pasamos al estado 2. Estando en el estado 2, al ingresar B, pasamos al estado 3. Al estar en el estado 3 e ingresamos A, pasamos al estado 1. Y estando en el estado 1, al ingresar B, pasamos al estado 3, donde SK es igual a 1, que es el estado inicial. La máquina de estados finitos cuenta con semántica formal. Los nodos representan los posibles estados de aquello que se desea modelar. Las etiquetas representan eventos que provocan un cambio. Las aristas determinan de qué manera cada estado, dado un evento, deriva en otro estado. En nuestro caso contamos con un ejemplo. Supongamos que se quiere modelar el comportamiento de una puerta. Aquí contamos con dos estados, cerrada y abierta, dos etiquetas o eventos, abrir puerta y cerrar puerta, y dos aristas. Inicialmente la puerta está cerrada y mediante el evento abrir puerta pasa al estado abierta. Estando en el estado abierta puede pasar el estado cerrada tras el evento cerrar puerta. Estados inicial y final. Las máquinas de estados se definen como un conjunto de estados que sirven de intermediarios en la relación de entradas y salidas, haciendo que el historial de señales de entrada, estado inicial, determine para cada instante un estado para la máquina, de forma tal que la salida, estado final, depende únicamente del estado y las entradas actuales. Es posible colocar condiciones booleanas dentro de los estados para obligar a que se salga del mismo. Mientras la condición agregada a un estado sea verdadera, es posible mantenerse en dicho estado o salir del mismo a través de una transición cualquiera. Sin embargo, apenas dicha condición se haga falsa, la máquina estará obligada a dejar dicho estado por alguna de las transiciones de salida. Si hay muchas posibles, se saldrá por cualquiera de estas de forma no determinística. Si en cambio no hay ninguna transición posible, se caerá indefectiblemente en un deadlock, punto muerto, o en otras palabras, si existe algún nodo que no posea salida para ningún evento. La existencia del punto muerto no necesariamente habla de un mal modelado. Un ejemplo en donde el punto muerto no necesariamente está mal podría ser el siguiente.
Queremos modelar un partido de fútbol. Un partido de fútbol en particular se organiza, se juega y se finaliza. Una vez finalizado este partido, no se juega ni se organiza nunca más. Ejemplo, un local comercial tiene la condición que si hay más de 1000 personas dentro debe sonar una alarma. Adicionalmente de estados y transiciones nos encontramos siempre con un punto de inicio que señala cuál es el estado inicial. En nuestro caso el estado inicial es alarma apagada. El estado representa el comportamiento de un elemento que hace algo durante cierto tiempo. En el estado encontramos una condición que se escribe entre corchetes con una variable contador. En nuestro caso, la condición es que contador sea menor o igual a 1000. Cuando esta condición es verdadera, permanece en el estado. Apenas cambia a falso, pasa al evento encender alarma. Este es el paso de un estado de origen a otro destino. Tiene asociada una condición que contador sea mayor a 1000 y pasa al alarma encendida, que es un estado. Dentro de este estado encontramos nuevamente una condición que contador sea mayor a 1000. Cuando se deja de cumplir, pasa al evento apagar alarma, donde encontramos nuevamente una condición de que el contador sea igual a 1000. De ahí pasa al estado alarma apagada. Transiciones. Una transición es el paso de un estado de origen a otro destino. Tiene siempre asociada una condición y puede requerir la ejecución de alguna acción. Las acciones que asociamos a una transición se ejecutan solo una vez al principio del estado de destino. Las acciones que asociamos a un estado se ejecutan siempre que permanezcamos en ese estado. Ahora, vamos a ver un ejemplo bien particular de transiciones, estados, en el caso de una máquina de estado. Vamos a identificar de manera inicial los estados. Tenemos el estado tono ocupado, tono hablando, tono de no contesta, tono esperando y tono llamando. Vamos a identificar las transiciones: descolgar, colgar y descolgar, marcar, ocupado, colgar, llamando, no contesta, contesta. En esta gráfica se identifican fácilmente cuáles son los estados iniciales, identificado por este punto relleno de rojo, o por estos puntos que se denominan el estado final, que es con un cuadro rojo más pequeño o relleno más pequeño. Entonces, identificamos fácilmente estado inicial y estados finales. Vamos a iniciar con este ejemplo. Desde el estado inicial surge una primera transición, descolgar, y me encuentro en el estado tono. Ese estado tono, mediante la transición marcar, me lleva a un nuevo estado llamando esperando. Levanto la bocina y estoy esperando. Estoy en el nuevo estado que es esperando. Desde el estado esperando tengo dos transiciones alternas. Si inmediatamente cuando estoy esperando me suena ocupado, la transición ocupado, me voy a desplazar a un nuevo estado llamado tono ocupado, desde el cual o finalizo mi flujo o mi proceso, este estado final, mediante la transición colgar, o colgar y descolgar y me devuelvo al estado inicial tono. Por la otra vía, por la transición alterna, desde el estado esperando, inicia la llamada mediante un tono de llamando, una transición de llamando, y me encuentro en el estado tono llamando. Desde este estado también tengo dos vías alternas, dos transiciones alternas. Una transición si me contestan. Si me contestan pasaría al estado hablando y al finalizar de hablar simplemente finalizaría el flujo colgando.
o si quiero seguir hablando, mediante la transición colgar y descolgar, me devolvería al estado inicial. Si no me contesta, me desplazo a otro estado, estado tono de no contesta. Mediante esta transición, simplemente cuelgo y se acaba mi proceso. O por el contrario, colgar y descolgar y me devuelvo al estado inicial. Entonces, de esta manera se identifica o se describe cuáles son las transiciones dentro de una máquina de estados. Ahora, para describir por completo una función de transición phi, ocupamos una tabla de transición. Las columnas se etiquetan con los símbolos de entrada. Las columnas con los símbolos de entrada. Esto significa las transiciones. Las filas son etiquetadas con los estados y en las intersecciones se colocan los nuevos estados, phi, entre paréntesis, Q sub i, A, suponiendo que Q sub i pertenece a Q mayúscula, es la columna, y A pertenece a sigma, la fila que lo intersecta. Ahora vamos a ver la tabla de transición. Como decía en la descripción anterior, en las filas iniciales tengo el listado de mis estados. La etiqueta de las columnas, en la parte superior, están las transiciones. Y en las intersecciones entre transición y estado están los nuevos estados. Entonces vamos a ver un ejemplo sencillo. Iniciamos con el estado tono. El estado tono tiene una transición llamada marcar que me va a llevar de inmediato a un nuevo estado llamando esperando. Me desplazo al estado esperando. En el estado esperando tengo dos vías alternas. Una transición llamando que me llevaría a un estado tono llamando y una transición ocupado que me llevaría a la transición tono ocupado. Entonces, me voy a ir por esta vía para culminar la lectura de la tabla de transiciones. Llamando, la transición llamando me va a llevar a un nuevo estado llamado tono llamando. Me voy a este tono llamando, que también tiene dos vías alternas, una transición de no contesta y una transición de contesta. Vamos a irnos por esta transición de contesta. Me está llevando a un nuevo estado llamado hablando. Me desplazo al estado hablando e identifico esta flecha a la izquierda que me dice que es un nodo de finalización. De esta manera se describen en detalle las transiciones dentro de las máquinas de estado. Cordial saludo. Mi nombre es Luis Enrique Rubiano. Mi participación consta primero de la descripción de los eventos de una máquina de estados finitos y luego de la muestra de tres aplicaciones diferentes en las que se ha implementado en Java y C# soluciones que hacen uso de estas máquinas, pero además utilizan los recursos de la programación moderna basada en multihilos para manejar el procesamiento en paralelo. Esta programación es un mecanismo para proveer parámetros desde fuentes diversas a las máquinas y cambiar o inicializar sus estados, buscando que exista centralización en los datos de entrada de ellas y además haciendo que sea posible que cada fuente trabaje de manera independiente. Los ejemplos se desarrollaron definiendo a estas fuentes también como máquinas de estados. Los diagramas de máquinas de estados ofrecen un método orientado a objetos para mostrar el comportamiento de un objeto y documentar cómo él responde a determinados eventos, incluidos estímulos internos y externos. El diagrama de ejemplo muestra los estados de un sensor en un sistema de control. Un estímulo externo lo provee el botón de encendido y apagado. En cambio, múltiples eventos son activados por el diseño del sensor. Uno de ellos es el que se activa cuando baja la humedad. Diseño de una máquina de estado. Cuando se comienza a implementar una aplicación, es necesario pensar sobre qué estados son necesarios para que funcione la aplicación. Debemos hacer una lista de todas las piezas o estados de una aplicación y después debemos explorar cómo se relacionan entre sí. Una vez hecho esto,
Debemos identificar el primer estado. Acto seguido, debemos responder la siguiente pregunta. ¿Qué condición se necesita para salir de este estado y qué estado es el siguiente? Dependiendo de lo que suceda en un estado en particular, la variable de estado se incrementa o decrementa con el objetivo de pasar o saltar al siguiente estado. Se sugiere la implementación de un diagrama de flujo. Finalmente, se deben crear los módulos de software de cada uno de los estados de acuerdo a nuestro diagrama de flujo. Las máquinas de estado tienen una característica muy importante. Siempre regresan a un punto en el código, en el cual se canaliza el flujo del programa por la variable de estado, al correspondiente módulo de software. Vamos a ver una comparación de un flujo con máquina de estado y un flujo sin máquinas de estado. Entonces acá iniciamos la rutina con una máquina de estado, limpiamos WDT, presiona el botón, si sí, se incrementa el estado de la variable, si no, pasamos de una vez al estado de la variable. El estado de la variable que va a tener estos diferentes estados, LED 1, LED 2, LED 3, que se encienda el 4, el 5, el 6, el 7. Pero nos estamos dando cuenta que desde esta decisión del estado de la variable puedo irme por cualquiera de los estados de manera independiente para volver a hacer mi flujo. Si el estado de la variable tiene un valor de 2, el LED 2 se encenderá y me devolveré. De esta manera ese será mi flujo. Nuevamente llego acá. Si mi LED número 6 está encendido, me voy por acá al estado 6, llego acá y llego acá. Ahora el ejercicio, si no tuviéramos esta rutina implementada mediante una máquina de estado. Iniciamos la rutina, preguntamos, entramos al estado, limpiar WDT. El botón, el valor del botón, estamos indagando por el botón que se debe presionar. Si se presionó el 0, entonces se enciende el 0 y me devuelvo acá. Estoy dándome cuenta que este estado limpiar aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Mientras que en la máquina de estado solamente tenemos un estado de limpiar que evidentemente se redujo por la implementación de esta forma de tratamiento que en sí es la máquina de estados. Ahora, la manera sencilla en un trozo de código de implementar una máquina de estados. Nosotros reconocemos el switch, hemos utilizado el switch en código, en programación, inclusive desde nuestras primeras líneas de código básicas. Este switch va a entrar a validar estados, el estado 0, el estado 1, el estado 2. Que en la implementación de líneas de código hablamos del case. Si en el case la evaluación es igual a 0, nos vamos a ir a encender dicho LED y salimos y volvemos a evaluar la misma condicional. No es una nueva como en la implementación sin implementación de máquina de estado. Volvemos y evaluamos. El case vale 1, encendemos el LED 1 y volvemos a la máquina de estado. Por el contrario, si no ninguna de estas, vamos al estado 0. Así se continuaría por cuantas opciones o estados existiesen para esa máquina. De lo contrario, si por alguna razón un estado está indefinido, ocurre el estado 0 nuevamente. Entonces, esta es una manera muy sencilla de la implementación que muchos de nosotros hemos hecho en líneas de código, en aplicaciones sencillas o ya para implementación de aplicaciones de sistemas de información un poco más complejos. Otro ejemplo de máquina de estado la presenta el siguiente código. Es un ejemplo práctico que representa el comportamiento de varios elementos, círculos y flechas que varían su estado simulando movimientos en tiempo real. Para ello la máquina de estado propuesta hereda de una interfaz llamada MovieClip.
que posee los métodos que simulan el movimiento, desplazamiento y rotación. No los presentamos acá. En la implementación se requiere de una variable llamada estado que actúa como definidor del estado actual del círculo en el videoclip. Sus estados son subiendo, bajando y rotando. Observe que instancian estos dos objetos para simular el comportamiento de la máquina. Vemos que al construir la máquina de estados se crean simultáneamente ambos objetos porque hacen parte de ella. Además, el estado inicial de la máquina se define por el estado de sus componentes. Por eso la flecha se esconde, el círculo se inicializa en subiendo. Como es una máquina orientada a eventos, desde el principio se le incorpora un oidor de eventos, que es un método que está respondiendo constantemente al cambio del estado del círculo que requiere la máquina. Ese oidor de eventos responde con un método llamado máquina de estados y su función es determinar los cambios de estado del círculo. Si está subiendo, su posición se decrementa en 10 unidades. Ahora, si su estado es bajando, su posición se decrementa en 35 unidades, lo que en la pantalla representa bajar. Recordemos que el 0 de referencia se encuentra en el punto superior izquierdo de la pantalla y que el desplazamiento hacia la derecha y abajo se hace con incrementos positivos. Como se ve, los límites que le permiten cambiar su estado los entrega la posición. Para mejorar la experiencia de la animación, cuando llega al piso virtual, cambia de estado a rotando. En ese estado se producen intercambios de visibilidad de las flechas, es decir, las flechas solo cambian a estado visible e invisible mientras se está rotando el círculo. La rotación que se hace es de cada 10 unidades. El círculo se mantiene en ese estado por 200 fotogramas. Luego cambia subiendo para iniciar nuevamente el ciclo. Note que las flechas son parte de un sistema de estados más grande y solo se activan en los intercambios de rotación del círculo. En esta diapositiva vemos el funcionamiento del código descrito anteriormente. Otros ejemplos de máquinas de estados en C#. Esta pantalla representa un panel de control de procesos continuos. Puede ser identificada como el centro de control de mercancías de una fábrica. Este ejemplo está desarrollado en C# y su propósito es simular una línea de compra y producción de productos en el cual el número de compradores con los que se activa el primer estado de la fábrica es variable. En el ejemplo se mostrarán dos. El sistema tiene identificación de cada proceso en el que se encuentra la fábrica, información que proviene de buscar cuál es el último estado que está recibiendo datos. La secuencia es primero comprar, segundo producir y tercero sacar productos. A su vez, ciclo representa el número de iteraciones que se hacen para obtener la materia prima requerida. Y compra es la cantidad proporcionada por cualquier centro autorizado para comprar, posiblemente un centro de compra por ciudad. Además, como la compra puede hacerse simultáneamente en diferentes puntos, stock es el nivel acumulado en la fábrica. Las gráficas de abajo representan el movimiento del estado para cada componente de la máquina. Son máquinas pequeñas incluidas dentro de la fábrica. Este es otro ejemplo de una aplicación de producción continua en el que es posible tener varias máquinas de estados con requerimientos propios y que son activadas por el estado de otra máquina. El diseño permite que hayan diferentes centros de compra de materiales. Activaremos dos simultáneamente. Cada una puede tener un valor de compra diferente que también cambia en el tiempo. Cuando se está comprando y no se llena la cantidad mínima requerida de la línea de producción, pueden activarse diferentes centros de ayuda a comprar. Para aligerar el proceso, los tiempos de compra de cada uno de estos son valores pequeños. Cada ciudad puede tener su propia capacidad de compra. Entonces el sistema recibe cada compra y se mantiene en ese estado hasta que tenga la capacidad requerida para la producción. A su vez, la producción es una máquina de estado que una vez llene el requisito mínimo para la máquina de salida de materiales, entrega ese producto procesado y se activa el proceso de salida de materiales procesados, los productos. La descripción de este modelo es un proceso continuo, es decir, todo el tiempo se está comprando, se está procesando y se está vendiendo.
Este ejemplo es un caso especial más complejo desarrollado en C# con el propósito de activar tres máquinas de estados de las cuales se pueden tener parámetros de inicialización diferentes. Se activará primero la máquina de estados que construye cuadros rojos en la misma ventana. El número de cuadros y el color es un parámetro de entrada para el modelo y puede funcionar simultáneamente con otra máquina del mismo tipo que tenga otros parámetros de entrada. Por ejemplo, la máquina que dibuja cuadrados azules. Los tiempos de duración para cada uno de ellos, el color y la cantidad de cuadros son datos de entrada para el modelo. Ahora bien, basados en que un mismo sistema principal puede activar diferentes máquinas, en el ejemplo se desarrollaron otras máquinas de estado para representar situaciones completamente diferentes. Una es una carrera de burros, otra es un semáforo. En realidad, lo que soporta este ejemplo es que se hace con programación en paralelo y se obtienen diferentes canales de ejecución en el procesador para que puedan manejarse procesos de forma simultánea e independiente. Veamos el ejemplo. Note que cada máquina puede activarse en un canal diferente varias veces. Mi nombre es William Tarazona y quiero mostrarles unos ejercicios prácticos de aplicaciones de máquinas de estados, no solamente para software, sino en otras aplicaciones como la electrónica, la electroneumática. En este caso vamos a usar el software FluidSim, que es un software desarrollado por Festo para simular circuitos. Es muy útil para simulación, sobre todo para educación, ¿no? El ejercicio que vamos a modelar en este caso es una fábrica en la que a través de una banda transportadora van circulando unas botellas y queremos ir seleccionándolas, ir sacando las botellas que nosotros deseemos. ¿Cómo las vamos sacando? Generalmente se hace a través de cilindros neumáticos. Entonces nosotros vamos a ver primero la tabla de verdad del ejercicio y luego vamos a hacer el modelamiento o la simulación del circuito eléctrico para luego ver el circuito electroneumático. Aquí en la tabla vemos las tres entradas que tenemos, es entrada A, B, C, que en este caso vienen a ser interruptores. Un interruptor es, un ejemplo de un interruptor pues son los switches que tenemos en nuestra casa para encender y apagar la luz. Cada vez que oprimimos un interruptor pasa algo, cambia un estado, ¿cierto? En este caso pues tenemos nuestros interruptores A, B, C y cuál va a ser la salida o cuál va a ser el cambio de estado, pues va a ser en nuestro último fin o activar activar un cilindro neumático que pueda sacar la botella de la banda transportadora. ¿Qué botella? ¿La A, la B o la C? Por ejemplo, si oprimo el interruptor B, va a salir la botella B. Si oprimo si oprimo el interruptor C, va a salir la botella C. Si oprimo el interruptor B, va a salir la botella B. Y si oprimo el interruptor A, va a salir la botella A. ¿Qué pasa en el caso que podemos oprimir dos interruptores? ¿Qué pasa en el caso que estén activados los dos? Nosotros las pusimos acá como 000, pero realmente va a conservar el estado anterior. Es decir, si yo venía con el interruptor B activado, el siguiente estado tengo también activado el interruptor B y enciendo el interruptor C, ¿cuál va a ser el estado anterior? Pues como tenía mi interruptor B activado, pues la salida va a ser la botella B. Si yo tengo dos interruptores activados, mi estado va a ser el anterior. Voy a mostrarlo, creo que lo puedo mostrar mucho mejor ya en el circuito. Aquí tenemos nuestro software FluidSim. Voy a explicar cuáles son los elementos, los componentes que tenemos. Primero tenemos acá nuestro circuito eléctrico, tenemos aquí nuestra tabla o nuestro diagrama de estados y tenemos una tabla donde relacionamos todos
los componentes que tiene el circuito. Tenemos los interruptores, que son estos de acá. Estos son los interruptores. Cuando los oprimimos se activa un relé, y ese relé hace que nuestros contactos normalmente cerrados, que están en toda esta área, o nuestros contactos normalmente abiertos, que son estos que estoy mostrando acá, cambien de estado. Es decir, si miramos esta línea, tengo mi contacto normalmente cerrado en B y en C. Esto generalmente se le conoce como contacto normalmente cerrado, pero pues acá también los llaman franqueador. Y los que son normalmente abiertos se les llama obturador. Como vemos acá, tenemos 3 obturadores que corresponden a estos ABC, y tenemos 6 franqueadores que corresponden a estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada uno está rotulado. Tenemos nuestra fuente de voltaje, que es la que va a permitir que se enciendan estos LED luminosos y nos están indicando cuál sería la salida que estaría activa. Por ejemplo, la A se prendería este indicador luminoso, la B encendería este, y la C encendería este. En nuestro diagrama de estados que vamos a ir viendo, nuestras entradas, que son los interruptores, los cambios de estado para los franqueadores A, B, C, y los cambios de estado para los obturadores. Recordemos que los obturadores son contactos normalmente abiertos, los franqueadores son contactos normalmente cerrados. Pasan de 0 a 1 cuando están activos, 0 cuando están inactivos. Voy a correr la simulación en este momento. Es importante que se fijen tanto en el cambio del circuito eléctrico como en el cambio en el diagrama de estados. Yo cierro mi interruptor A. Cuando cierro mi interruptor A, el relé A hace que mis otros contactos, si estaba cerrado, se abra, si estaba abierto, se cierre. Entonces, ¿qué pasa? Como yo tengo activo mi relé A, el que estaba acá cerrado, el contacto normalmente cerrado, se abre y no permite el paso de corriente en esta línea. Lo mismo en esta línea. Y el contacto que estaba normalmente abierto acá en la salida se cierra y permite que la corriente pase a través del circuito. Por lo tanto, tengo activa la salida A. Aquí voy viendo las variables en mi diagrama de estado, voy viendo cuáles son los estados precisamente de cada elemento. Mi interruptor A, por ejemplo, que es este primero, está en 1, los demás están en 0. El franqueador A, son estos dos franqueadores, el franqueador A, franqueador que antes estaban normalmente cerrados, ahora están abiertos y no permiten el paso de corriente. Lo mismo los obturadores como son los que teníamos a la salida, estaban normalmente abiertos, se cierran y permiten el paso de corriente. Y pues los indicadores luminosos, en este caso el indicador luminoso, el primer indicador luminoso indica que mi salida sería la A, y sería la botella que pues yo estaría sacando fuera de la banda transportadora. ¿Qué pasa si yo activo mis otros interruptores? Yo puedo ver que en el diagrama de estados, puedo ver que el interruptor B se activó, pero mi salida no cambia. ¿Por qué? Porque la idea del circuito es que solamente puede haber una salida activa. Si yo tengo los 3 interruptores, solamente puede haber una salida activa. Y tal como lo había mostrado en la presentación, si yo tengo más de 2 interruptores cerrados, el estado que se conserva es el primer estado. Por ejemplo, en nuestro caso es el A, el que estaba cerrado. ¿Qué pasa si yo abro el C, por ejemplo, y ahora abro el A? Tiene que conmutar la salida porque tendría los 2 interruptores, el A y el C abiertos, y el B sí estaría cerrado. Vamos a ver qué pasa. Antes lo vamos a analizar. Si yo abro A, este circuito se cierra, este contacto se cierra, este contacto se cierra y este se abre. Entonces nuestro circuito, como está el interruptor B cerrado, pues entonces ya cierra un camino para el circuito,
y el indicador que se prende, el indicador luminoso que enciende es el B. Nuevamente podemos analizar el circuito. Tengo cerrado el interruptor B, se activa mi relé B, todos los que estaban normalmente cerrados se abren, se abrió acá el B y abrió el circuito, se abrió acá el B y abrió el circuito. Y aquí que estaban, como eran contactos normalmente abiertos a la salida, pues cambia el estado, se cierra el B y cambia la salida. Si nos vamos aquí a nuestro diagrama de estados, pues vemos que el interruptor A está en 0, o sea, está apagado. Nuestro interruptor B está en 1, es decir, está activado. El interruptor C está en 0, pero miren que acá vemos que en algún momento lo activamos, ¿no? Yo lo puedo hacer acá, por ejemplo, y veo cómo cambia nuestro estado inmediatamente en una entrada. Entonces yo puedo leer el comportamiento de un circuito fácilmente con nuestros diagramas de estado. ¿Qué más tengo? Pues tengo que el franqueador A, que son los franqueadores, recordemos que son los de estos lados, están en 0. Los únicos franqueadores que están activos son los franqueadores B, aquí los vemos, están en 1, y los franqueadores C están en 0. Lo mismo para los obturadores, el único obturador que está en 1, que está activado, es el B, que es precisamente este de la salida. Y los indicadores luminosos también nos muestran que el B es el único que está encendido, el A y C están en 0, es decir, que están apagados. Yo puedo acá cambiar mi estado y voy viendo que, por ejemplo, ya aquí en el diagrama de estados voy viendo que oprimí varias veces el interruptor sin cambio en la salida. Solamente puede cambiar la salida cuando yo abro el interruptor y cuando hay un único interruptor cerrado. Yo puedo activar otros interruptores, el estado va a ser el estado anterior. Entonces esto es un poco cómo funcionaría nuestro circuito eléctrico, por ejemplo, para ese ejercicio. Para el ejercicio de sacar unas botellas rotuladas ABC de una banda transportadora. Y veo cómo puedo leer o cómo puedo tener mi diagrama de estados del circuito. Y cómo puedo leerlo, cómo puedo interpretar lo que ha pasado en el circuito, ¿no? Les quiero mostrar pues cómo sería ya con un circuito electroneumático. Bueno, aquí vamos cambiando nuestras diapositivas. Con un circuito electroneumático vamos a tener, vamos a verlo en el circuito. Para esto cierro acá nuestro ejercicio, lo podemos abrir acá. Tenemos exactamente la misma distribución que teníamos en el circuito eléctrico, pero aquí yo tengo un circuito electroneumático. Entonces tengo todo mi circuito electroneumático que está acá a la izquierda, mi diagrama de estados que está a la derecha y la tabla de componentes del circuito. En cuanto a la tabla de componentes, pues tenemos, digamos, 6 franqueadores también, que están rotulados como A, B, C. Los rotulamos diferentes para hacer la diferencia entre el circuito eléctrico y el que mostramos anteriormente y el circuito electroneumático. Tengo mis interruptores, el A, el B y el C, que activan pues respectivamente. Si activo mi interruptor B, activa un relé C. Si activo mi interruptor B, activa un relé B. Si activo mi interruptor A, activa un relé A. ¿Qué pasa si el relé A se activa? Circuito normalmente cerrado se abre, es decir, que abriría este camino, acá no circularía corriente. Lo mismo, contacto normalmente cerrado se abre el camino, y el único camino de la corriente sería este camino que estoy señalando acá, que va a llegar a activar un relé de una válvula electroneumática. Ese relé de una válvula electroneumática vendría a ser esta válvula que corresponde al cilindro. Este es un cilindro de simple efecto, es un cilindro neumático, y esta es una válvula electroneumática de 2 vías.
Mm, Estas válvulas pues están activadas a través de un circuito de un relé que está activado por un voltaje y permite el paso o cierra el paso de una línea de aire. Generalmente las líneas de aire vienen de un compresor, permiten activar el cilindro. Y en el caso, para el ejemplo que estamos hablando, pues en este caso ya no estamos hablando de indicadores luminosos, sino ya estamos hablando de algo un poco más cercano a lo que vendría a ser la solución para nuestro circuito, que son cilindros neumáticos. Los cilindros neumáticos sí puede sacar una botella de una banda transportadora, un indicador luminoso no. Activo la simulación y comienza inmediatamente, se activa nuestro diagrama de estados, cierro el interruptor, se abre nuestro circuito, se abre el contacto normalmente cerrado, que estaba cerrado, se abre, no permiten el paso de corriente por estas líneas del circuito, únicamente por la línea que corresponde a la electroválvula A, que viene a ser esta. Aquí vemos cómo pasa el aire y se activa el cilindro neumático. Si yo cierro mis otros interruptores, pasa exactamente lo mismo que lo que estábamos buscando, y es que si se cierra el interruptor, no va a haber ningún cambio en la salida si hay dos interruptores cerrados. Aquí lo vemos y vemos cómo está cambiando nuestro diagrama de estados cada vez que damos un pulso al interruptor, ¿no? Yo puedo interpretar el circuito, todos los pulsos, los pulsos que estoy dando acá al interruptor no varían mi señal, a menos que yo por ejemplo cierre acá el interruptor C y ahora el interruptor A. En este caso sí cambian mis salidas, entonces ya vemos acá que dejamos de alimentar el cilindro A de botellas A, por lo tanto se recoge y se activa el cilindro de botellas B. Lo que va a hacer es que si las botellas están pasando por la banda transportadora, pues van a sacar una botella que está rotulada como C. Lo mismo, puedo hacer lo mismo acá, activar varias veces los interruptores. Sin embargo, nuestra salida va a ser la C. Si vemos el histórico del diagrama de estados, pues vemos que la salida en las botellas A estuvo activa un tiempo, ahora está activa la salida en botella C. Volvemos a hacer el cambio y vemos cómo va funcionando nuestro circuito. Podemos ir ver todos nuestros diagramas de estado. Estas son dos aplicaciones que quería mostrar en cuanto a la parte de electrónica y de electroneumática, con un ejemplo pues muy sencillo y que puede darnos una visión de cómo funcionan los diagramas de estado en otras aplicaciones que no corresponden tanto como a software. De esta manera damos finalización a nuestra ponencia sobre máquinas de estado. Hemos abarcado cada uno de los ítems propuestos desde el inicio y presentados a ustedes. Las máquinas de estado surgen como una solución supremamente interesante, como una buena práctica a la hora de programar y a la hora de implementar aplicaciones dentro de la evolución de los sistemas de información. Esperamos que esta ponencia sea de agrado de todos ustedes y haya coadyuvado en su formación profesional. Nuestro grupo, el grupo número 4, Ángela Martín, Janet, William Tarazona, Luis Rubiano y quienes habla, Arnold Guerrero Calderón, les damos las gracias por su atención.